Muy buenos días con todos, señora rectora, señores vicerrectores, autoridades de la universidad, distinguidos autoridades públicas del Congreso de la República, autoridades del Poder Judicial, el doctor Palacios Extres también se encuentra con nosotros. Muchas gracias, doctor, por venir acá. Un placer y un honor tenerlo acá. También quiero reconocer a mi familia que ha venido hoy día, desde mi papá, que ha venido acá, está con nosotros, ha venido también de Estados Unidos para estar acá presente con nosotros, mi papá. Sí. Sí. También quiero agradecer la presencia de mi tía, Iris Ruiz, que está aquí, prima hermana de mi mamá. Reconocer a mi tía mucho, mi tía es descendiente directa de Pedro Ruiz Gallo, el inventor nacional, héroe nacional de nuestra patria. Muchas gracias, tía, por estar aquí. Gracias. Bueno, para mí muy feliz, muy contento. Para mí es un gran honor y privilegio nuevamente estar acá en el Perú y compartir con todos ustedes. Es impresionante, es una emoción muy profunda, muy linda de regresar al Perú. Yo he nacido aquí, yo he ido a un colegio nacional, he compartido día a día y les voy a contar algo sinceramente. Cuando estoy allá en Estados Unidos y veo jugar a la selección peruana y cuando van a cantar el himno nacional, ahí me levanto, pongo mi mano al pecho y boto muchas lágrimas de emoción porque me emociona mucho cantar el himno nacional. A pesar que como peruano estoy fuera del país, yo sigo día a día y comparto el mismo, a veces dolor, alegrías con todos ustedes, porque en mi corazón soy peruano y amo el Perú demasiado y muy feliz de estar acá nuevamente. Pero vamos a empezar con la presentación, porque sí sé que tengo 25 minutos. Voy a tocar un tema que escogí este tema porque pienso es importante, ya que esta es una universidad tecnológica y voy a hablar temas sociales y también tecnológicos de los últimos 200 años. Y para que tengan una idea cómo fue Estados Unidos desarrollándose y el Perú, porque eso es una comparación, quizás uno dice, no, Estados Unidos es desarrollado, pero quiero que vean un poquito desde la perspectiva histórica, económica y social. ¿Qué sucedió? Voy a comenzar ahora. Y voy a comenzar con esto, lo tengo aquí apuntado en mi PPT. A lo largo de la historia, muchas veces, lo que la gente creyó como verdad no era exactamente lo que ocurrió, sino es una percepción creada que se repite, ¿no? Y hasta convertirse en realidad. A veces la percepción se convierte en realidad, pero no necesariamente es la verdad. Y hoy día con las redes sociales este fenómeno se multiplica en gran escala. Les voy a compartir históricamente a Perú con Estados Unidos en cuanto al desarrollo en los últimos 200 años. Y esto les va a parecer muy interesante. Por favor, la siguiente toma. Voy a hablar sobre los orígenes, paradojas, lo que sucedió en Estados Unidos. Eso es un dato importante que rápidamente, porque esto lo escucho en redes sociales hasta en Estados Unidos y la gente se equivoca mucho. Y cuando tú vas y realmente usas ahora el buscador, Google, te das cuenta que no es cierto. Pero la percepción ha hecho creerlo que no sea así y que la realidad alternativa sobrepase la realidad real. Por ejemplo, cuando allá escucho mucho en Estados Unidos y acá también lo digo, por ejemplo, ¿quién fue el primer hombre en establecer la esclavitud en Estados Unidos, no en el mundo? Y mucha gente se confunde. ¿Ustedes qué piensan? ¿Una idea? ¿No? No, pues no busquen en tu teléfono, pues, por favor. Aunque les parezca mentira, la persona que estableció la esclavitud en Estados Unidos no fue una persona de color blanca. Por favor, la siguiente. Y acá les voy a contar el caso de Anthony Johnson, un africano libre que vivió en lo que eran las colonias británicas y él ganó un juicio. Él ganó un juicio en 1655 que ganó en una corte del derecho de tener a otro esclavo. Una persona de color gana un juicio, está documentado, en tener como esclavo a otra persona de color. Esto es un hecho documentado y es el primer caso documentado de una persona negra que esclavizó legalmente a otra persona. Y cuando tú vas por Estados Unidos, la gente no cree que es esto. La gente cree que fueron los blancos que comenzaron esto como una institución de esclavizar gente de color. Pero no empezó así en Estados Unidos. Fue con gente de color
que quería ganar un beneficio económico de gente de color. Eso es la verdad, pero la percepción que se sigue no es esa, es otra. O sea que la esclavitud no solo fue un tema de blancos contra morenos, sino fue un sistema económico-social. ¿Podemos seguir? Bueno, con inteligencia artificial puede descubrir que ese es el, como más o menos lucía Anthony Johnson, que fue la persona que comenzó la esclavitud en Estados Unidos. ¿Podemos seguir, por favor? Ahora, ¿quién abolió primero la esclavitud? Otro dato histórico muy importante. ¿Ustedes creen que fue Perú o Estados Unidos? Por favor, levanten la mano. ¿Alguien que sepa? A ver. Les va a parecer muy interesante. Fue el Perú. En Perú, los orígenes y paradojas de la esclavitud. ¿Quién abolió primero? Fue Perú, en 1854, bajo Ramón Castilla. Estados Unidos fue verdad, y acá viene un dato más interesante todavía, aún. En el Perú no hubo una guerra civil. En el Perú todavía el presidente Ramón Castilla lo supo manejar de otra manera. No hubo guerras, hubo un gasto quizás económico, pero se pudo prever una guerra futuro. En Estados Unidos, el país se dividió en dos países y hubo un gasto y una catástrofe no solamente económica, social, sino hubo muchas muertes para que finalmente se salga adelante sobre el tema de la esclavitud. Tuvo que pasar una guerra civil para que sea abolida o destruida el sistema económico que era la esclavitud. Ese es otro dato que mucha gente, cuando voy allá en Estados Unidos de acá, la gente desconocía, ¿no? Y algo que era muy importante. ¿Quiénes creen ustedes que defendían en ese tiempo este sistema económico de la esclavitud? Porque siempre lo veo en redes sociales también, o en muchos medios. ¿Una idea, por favor, alguien? Pueden levantar la mano, ¿eh? Los invito a que creen alguna idea. Por favor, el siguiente. Fue Abraham Lincoln, el presidente, que en 1865 libertó a los esclavos de la esclavitud. ¿Por qué es un tema importante también? Porque mucha gente cree, y lo veo por muchos lados, que creen que el Partido Republicano fue el partido que promovía la esclavitud. Es al contrario, el Partido Republicano ni siquiera existía. Existía el Partido Demócrata. El Partido Republicano fue creado para destruir la esclavitud. La ideología del Partido Republicano en ese momento era eliminar la esclavitud del sistema americano. El siguiente, por favor. Mucha gente me sigue diciendo esto también, hablan del Ku Klux Klan y lo veo en las redes un poco, ¿no? ¿Qué es el Ku Klux Klan o qué hizo el Ku Klux Klan? Siempre le escucho acá, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan fue un grupo creado en 1865 por ex confederados que eran guerrilleros o del ejército del sur. Ellos fueron los que crearon eso. Era un grupo, una fracción creada nueva. No es como lo encuentran en redes, que siempre veo cuando leo las redes, dicen, oye, me dicen, el Ku Klux Klan es un grupo de los republicanos. Eso ni siquiera si lo puedes buscar ahorita en tu teléfono, te das cuenta que eso es falso. Pero, como siempre lo digo, crean una realidad alternativa y cambian. Y vamos a ir construyendo poco a poco más ese tema. Por favor, el siguiente. Sobre mitos y verdades. Esto es un dato muy interesante. En Estados Unidos muchos creen que durante la guerra civil eran los blancos los que controlaban la esclavitud y todo, pero no es totalmente cierto eso. Y les voy a dar el caso notable de William Ellison, de South Carolina, que era un hombre rico. Este señor era un señor de color, era un señor moreno, que esclavizaba morenos. Es más, él contribuyó para la guerra civil porque él quería que se mantenga la esclavitud. Y él no era un caso único, había muchas personas de color que esclavizaban personas de color y ganaban mucho dinero y contribuían para que la guerra se mantenga porque querían estas personas de color que la esclavitud se mantenga en Estados Unidos. Pero cuando tú vas por las calles de Norteamérica, la mayoría de gente no sabe esto, cree que los blancos eran los que controlaban la esclavitud. Pero no era un tema mucho de razas, era un tema de un sistema económico del sur, había planteado un tema político, que el Partido Demócrata quería que se mantenga así. Y ahí veo muchas caras que dicen, ¿qué cosa? ¿Eso es verdad? Eso es totalmente cierto. Sí, esta es la verdad. Esto es totalmente cierto. Las motivaciones eran a veces estatus social, rentabilidad económica, reproducir el sistema vigente y mantener el status quo. Por favor. Él era William Ellison, una de las personas que tuvo mucha influencia y ganaba dinero con este sistema que, como todos sabemos, la esclavitud no era algo positivo, algo negativo. Quiero pasar al siguiente, por favor.
Aquí voy a entrar ya a un tema muy importante, la guerra civil, la lucha del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, ya en esa época, antes de la guerra civil, ya se estaba trabajando en construir el tren que iba a conectar desde el Atlántico al Pacífico. El tren que iba a conectar el Atlántico al Pacífico, ¿eh? Ojo. El proyecto era clave para unir al país porque era una disputa si el tren iba a pasar por el norte o por el sur. Obviamente los del sur querían que pase por el sur porque sus productos agrícolas los querían exportar con los puertos mucho más rápido a Europa o Asia. Y había un impacto económico y político, obviamente. No solamente era la esclavitud, era el desarrollo de la infraestructura por donde este tren que iba a conectar a Estados Unidos iba a pasar. El ferrocarril transcontinental de Estados Unidos fue finalizado el 10 de mayo de 1869, después de la Guerra Civil, que unió el Pacífico con el Atlántico. Permitió viajar de costa a costa y transformó la economía nacional. Y esto fue un debate entre la zona industrial y el sur esclavista. Podemos pasar al próximo, por favor. Quiero mostrarles este mapa porque acá les va a parecer muy interesante. Aquí les muestro el sistema ferroviario de Estados Unidos en 1870. Miren el sistema ferroviario. Todas esas líneas rojas es donde habían trenes en 1870. Ahí rápidamente se pueden dar cuenta el desarrollo económico de Estados Unidos rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos ya podían recibir productos de Europa y circularlos rápidamente en todos los Estados Unidos, ¿no? Y también podían sacar sus productos afuera. Esto dio un importante desarrollo rápidamente para que Estados Unidos vaya levantándose económicamente porque infraestructura es algo importante. Podemos pasar a la siguiente. Vamos ahora a ir al Perú. Todavía tengo tiempo todavía para acá, así que uno de los primeros trenes de Sudamérica en Hispanoamérica, uno de los primeros fue el de Lima y Callao, que fue hace 174 años. El tren fue un gran salto a la modernidad porque reemplazó a las antiguas carreteras y permitió unir a Lima con un puerto del Callao a Lima. Eso se hizo en Lima Callao. Ok. El tren de Lima y Callao comenzó a operar el 17 de mayo de 1851. O sea, miren, el Estados Unidos fue en 1869 que comenzó a terminar conectar dos continentes del Atlántico al Pacífico. En Perú, en 1851 ya teníamos Lima y Callao. Como ustedes saben, en Lima hay mucha población, tenían que exportar sus productos y el Callao es el puerto que hasta hace poco era el más vigente, ¿no? Porque ahora tenemos el puerto de Chancay, gracias a Dios. Bueno, el tren de Lima y Callao comenzó a operar en 1851, tan solo 30 años después de la independencia del Perú, ya teníamos el tren. O sea, después de la independencia del Perú, ya teníamos siquiera este tren. Era un buen paso, ¿no? Tras haber sido construido por capitales privados ingleses, con el patrocinio del gobierno de Ramón Castilla, aunque fue inaugurado después por José Rufino Echenique, se terminó esta obra. ¿Podemos pasar siguiente, por favor? Aquí les quiero enseñar el mapa ferroviario de 1975, o sea, de 1800 a 1975, eso es lo que tenemos como ferrocarriles. Y activamente los ferrocarriles que tenemos en el Perú es el que está en esta foto de acá. Si se dan cuenta, en los últimos 200 años, ese es el sistema ferroviario que tenemos para nuestra industria minera, agrícola y cualquier otro producto que el Perú quiera exportar. Eso es lo que tenemos en 200 años ahorita actualmente. En Estados Unidos, en 1870, ellos desde ahí ya tenían un sistema ferroviario que conectaba casi todo Estados Unidos de costa a costa. Aquí en el Perú todavía no tenemos un sistema ferroviario, quizás moderno, quizás que pueda conectar mucho. ¿Y por qué es un problema esto? Porque hablamos siempre de que queremos un mejor desarrollo, queremos mejor economía. Siempre lo escucho, inclusive en cada 5 años en muchas elecciones electorales. Pero no tenemos ahorita, por más que tenemos buena voluntad, no tenemos ahorita la infraestructura que necesitamos para eso. ¿Podemos seguir, por favor, el siguiente? Quizás uno de los casos donde se avanzó, desde mi punto de vista bastante, fue con Fernando Belaúnde, porque él tuvo también la suerte de tener 2 gobiernos. En el 2025, cuando, Perú no contaba con un ferrocarril transicional hasta ahora, pero a diferencia de Estados Unidos, que usa el tren y todo,
Perú desde Fernando Belaúnde tuvo la visión, fue visionario de tener pues, la carretera, la Panamericana, la carretera marginal, que dio bastante desarrollo, que si no lo hubiera hecho no sé cómo estaríamos ahora, porque en la selva peruana estaba totalmente desconectada del país. Y esto fue lamentable hasta que entró Belaúnde y tuvo la visión de poder hacer la carretera marginal. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? La carretera marginal de la selva, hoy llamada Carretera Fernando Belaúnde, fue un proyecto concebido por Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, del 63 al 68, y lo retoma en el segundo gobierno. Tuvo 2 gobiernos donde tuvo que esperar para poder terminar esto. Y eso es lo que actualmente prácticamente ayudó mucho para que la gente pueda sacar sus productos agrícolas de la selva. Siguiente, por favor. Ahora voy a tocar el tema muy importante porque acá esta es la Universidad de Tecnología. Una universidad tecnológica donde muchos de ustedes, yo he visto ahora que he estado caminando por la universidad, veo el ímpetu, las ganas de muchos de ustedes. Y me han pedido, y esto es una expresión que alumnos y personas me han pedido que lo termine en inglés, y lo voy a terminar en inglés, no hay ningún problema. Me dijeron, vamos a hablar, I want to talk about inventors and innovators. And this is how United States probably was in their, what it helps to become United States and what we see today. So I would start with Henry Ford. Who was Henry Ford? The cars wasn't invented by Henry Ford, okay? The cars was invented in Europe. What Henry Ford did, he changed the way how to produce cars, make them more efficient, make them faster, and lower the price because he was able to get in series so many cars that was affordable for many people and allow people to buy and purchase a car. Also, he came up with the idea to make 8 hours per day, 40 hours a week work. It wasn't the union or any other union law. It was the private sector. So Henry Ford came up with that. And lo que quiero decir acá de Henry Ford fue un innovador. Él no fue el inventor del carro tampoco. Mucha gente cree que él inventó el carro. Él no inventó el automóvil o el coche. Disculpa porque mi amigo español no entiende carro, porque carro es una palabra que creamos nosotros por en inglés de car. En España le dicen coche. Así que no lo quería confundir porque mira, ¿qué está hablando este tipo? No, estaba hablando del coche. Entonces, el coche que Henry Ford lo sacó en serie. Y es más, Henry Ford adoptó una nueva idea. Él adoptó la idea de las 8 horas de trabajo y las 40 horas a la semana. Henry Ford. No fue un sindicato, no fue nada de eso. Fue Henry Ford, el sector privado. Ellos fueron los que pusieron esas leyes laborales, en serio. Henry Ford. Y cuando comenzó eso, obligó a que la competencia también lo haga, que fue General Motors, Chrysler y todo. Les digo esto porque yo vivo en Michigan y en Michigan están las 3 compañías de auto automotriz americana. Bueno, ahora después lo que hizo Tesla, y estoy hablando de Elon Musk también. Bueno, Tesla ayudó mucho con Thomas Edison Alva, al tema de la electricidad, que ayudó mucho a iluminar Estados Unidos y bueno, después al mundo. Pero Elon Musk también con el tema de los carros eléctricos comenzó con su visión cuando la gente a veces se reía de él, porque ya existían carros eléctricos, pero la gente no pensaba que iba a ser popular. Pero Elon Musk started working in this idea. And it was able to develop. And I think what it helped United States is not just freedom, it's also the infrastructure. The infrastructure is key for United States to be a strong country. Lo que quiero decir es que lo que ayuda mucho en Estados Unidos son las libertades, porque hay menos regulaciones, menos impuestos, y el innovador como personas como Henry Ford, Elon Musk o muchos de ellos, si quieren una idea, las pocas leyes, las leyes que hay los ayudan a desarrollar esas ideas, pero la infraestructura que ya comenzó en 1800 ayuda a que ellos puedan exportar, vender, porque aparte que tienen las facilidades de hacerlo, tienen la infraestructura. Algo que todavía en el Perú no hemos desarrollado. Hay lugares que no tienen acceso, hay colegios que en nuestros colegios para llegar tenemos que llegar en botes. Hay lugares que tienen que caminar de lugares de trocha en trocha, porque todavía no tenemos. Y es increíble, estamos 2025 y la ventaja que nos han llevado muchos países porque no hemos todavía desarrollado nuestra infraestructura. Por favor, la siguiente. ¿Algún inventor peruano, por favor, levanten la mano alguien que
¿Que se acuerde alguien? A ver, por favor. Pedro Paulet, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, por favor, a la siguiente. Pedro Paulet es un gran inventor. También pasa a la siguiente. Quiero tocar el tema de Pedro Paulet. La siguiente, por favor. Pedro Paulet. Primer inventor. ¿Quién hizo Pedro Paulet? Inventó el primer motor de cohete con combustible líquido en 1900. Estoy hablando de innovación, inventor. Peruano, por favor. Quiero que sepan que es peruano. Construyó mientras estudiaba ingeniería química en la Universidad de París. Usaba un peróxido de nitrógeno como oxidante y gasolina y combustible, con un motor que pesaba 2 kilos y generaba 90 kilos de presión y producía 300 explosiones por minuto. 2. Diseñó el avión torpedo autobólido. En 1902 ya Pedro Paulet tenía todo esto. Ojo. Y era un vehículo expulsado por cohetes, considerado precursor del avión a reacción y a un cohete espacial. Inspiró a los pioneros de la aeronáutica, científicos alemanes como Max Baller y A.B. Sherbinsky, que reconocieron su trabajo como antecedente clave para los cohetes modernos que se usan ahora. Incluso Wernher von Braun, creador del cohete Saturn V, que llevó al hombre a la luna. Lo citó como el pionero de la propulsión líquida. Gente como Pedro Paulet, que tenía la idea, la capacidad de desarrollar estos inventos, no recibieron apoyo del gobierno peruano. Y les voy a contar otro caso más. Podemos ir a la siguiente, un poco para adelante. Ahí les quiero mostrar un poco de Pedro Paulet del avión torpedo, que eso fue su invención de un peruano, que lamentablemente no recibió el apoyo que necesitaba. Y ahora quiero regresar al otro inventor peruano, Pedro Ruiz Gallo, inventor peruano chiclayano de Puerto Dete, que tenemos el honor y el privilegio de tener a su descendiente directa acá, mi tía. Iris Ruiz, tía, por favor, levántate, un fuerte aplauso, que ha venido a compartir hoy día con nosotros, de muy lejos. Sí, gracias, tía. Yo siempre le digo mi tía favorita. Bueno, les voy a contar. El gran inventor Pedro Ruiz Gallo construyó un monumental reloj mecánico instalado en el Parque de la Exposición en 1870. Mostraba las horas en fases lunares, días del año, eventos históricos peruanos. Fue considerado una maravilla de la ingeniería hasta que fue saqueado después de la Guerra del Pacífico. Pionero de la aeronáutica, en 1878 publicó Estudios Generales de la Navegación Aérea, poniendo una máquina voladora propulsónica mecánica que adelantó décadas a los hermanos Wright y otros ponieron la versión. Y aquí les cuento la historia, pues la sé perfectamente. Mi mamá me lo contaba desde muy chiquito. Pero Ruiz Gallo no solamente hizo el prototipo del avión, que lo conocemos actualmente, sino que en el prototipo del avión era para 8 y 10 pasajeros. Y cuando él se lo propuso al gobierno peruano, le dijo que esto era una máquina que iba a volar como un ave desde Chiclayo a Lima en 1 hora. En 1 hora. Y el gobierno peruano no le creyó. Es más, pensó que estaba un poquito mal de la cabeza. En serio. Pero en Estados Unidos, otro país diferente, los hermanos Wright, décadas después, inventaron el avión, obviamente, pero con un solo pasajero, con un tipo que estaba colgado, amarrado con lo que llamaríamos pues un cinturón de seguridad, con unos lentes. No era una persona piloteando con pasajeros dentro, sino era una sola persona. Pedro Ruiz Gallo no tuvo el apoyo del gobierno ni el apoyo del sector privado. En Estados Unidos, la diferencia fue que Wright podía desarrollar esa idea y tenía la facilidad económica y los medios porque existía todo favorable para que esa idea sea. Y eso no es un caso aislado. Como ustedes saben, está Bill Gates, Elon Musk, Jobs y así Zuckerberg, ya venía un montón de gente y no es casualidad. Es infraestructura, es las leyes, las facilidades económicas que uno tiene o las facilidades legales para desarrollar algo. Cosas que quizás tienen que cambiar. Siguientes, por favor. Si podemos pasar más adelante. Una reflexión comparativa de infraestructura, por ejemplo, la educación. En la parte derecha, eso es una escuela pública, la que está allá. Es una escuela pública. Allá donde yo he tenido el honor de ser alcalde, una escuela pública tiene campos de tenis, campo de fútbol, de lo que llaman allá soccer, fútbol americano, tenis. Una escuela pública, no estoy hablando privada, pública, es una escuela pública. Aquí
en el otro lado les muestro lo que sería una escuela pública quizás en el interior del país. Eso no es la capital de Estados Unidos ni ciudades, eso es en un lugar, se podría decir rural. Ese es el cuadro de Estados Unidos de la derecha. El cuadro que les muestro acá también es una zona rural de Perú. Pero lamentablemente creo yo que no se está dando el énfasis económico a la educación de las escuelas. Nos falta también infraestructura en ese sentido. Quiero pasar a la siguiente, por favor. Quiero dar una reflexión comparativa porque tengo el honor, es un gran honor de estar frente a ustedes, el futuro del Perú, el futuro del país. Y les quiero hacer estas preguntas, porque son preguntas que eventualmente las vamos a tener que responder en nuestra vida. Después de revisar esto, porque tuve 20 minutos, preparé esta presentación para 20 minutos. ¿Cuáles son las metas del Perú? ¿Cuáles son las metas del Perú? ¿Nos falta líderes visionarios? ¿Nos faltan metas claras? ¿Queremos estar quizás dentro de las 20 economías del mundo? Quizás en el futuro. ¿Esa es la meta que tenemos actualmente? ¿Necesitamos mejorar la infraestructura? ¿O aspiramos a estar quizás entre los mejores 3 de Sudamérica? Pues si bien es cierto, tenemos una economía en este momento sostenible, no somos una mala economía. ¿Cuál es realmente la meta? ¿El próximo gobierno hasta dónde nos llegará? Porque realmente es un compromiso de cada peruano. Además, debemos preguntarnos si la inseguridad ciudadana va a ser un problema que nos aleja de la prosperidad. ¿Abrir las fronteras sin control fue algo positivo o negativo? ¿Para dónde va el país? Y voy a terminar quizás con una acotación muy importante que me acuerdo que le dijo Mario Vargas Llosa, nuestro ilustre premio Nobel de literatura. Sí, mucha gente también se equivoca y dice que es premio Nobel de la Paz, pero fue premio Nobel de literatura. Y él dijo en una entrevista que muchos países de Hispanoamérica tienen algo muy importante en sus manos. Ellos pueden elegir en una elección cada 4, cada 5, cada 6 años si quieren ser pobres o quieren ser ricos. Algunos países eligen ser pobres. Estamos cerca quizás más adelante a unas elecciones. Veo muchos profesionales frente a mí hoy día y es algo que vamos a tener que responder en un futuro. Me hubiera gustado mucho compartir más en mi exposición, pero sí sé que también tenemos otros grandes profesionales de tenerlos aquí presentes. Es un gran honor para nosotros y en 20 minutos he tratado de comprimir muchas ideas que quiero compartirlas con ustedes. Y bueno, el último, por favor. Bueno, dijeron que no había preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias de todo corazón por invitarme, por estar acá. Muchas gracias nuevamente a la señora rectora, a las autoridades de la universidad, por invitarme y por compartir. Muchas gracias y que Dios los bendiga mucho y que viva el Perú. Gracias. Muchas gracias.